¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las causas y consecuencias que han conllevado a que la ciudad de Barcelona sea tan cuadrada. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Urbanópolis, un canal que ya cuenta con más de 140,000 suscriptores y 65 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y este canal nos podemos percatar de que el 100% de todos sus contenidos van a estar dedicados al urbanismo, movilidad urbana y a las historias de las grandes ciudades del mundo. Y de eso nos vamos a poder percatar cuando empezamos a revisar el contenido del mismo, porque nos vamos a encontrar temas muy interesantes y llenos de historia, como por ejemplo, ¿por qué China construyó una estación en medio de la nada? Este video fue subido hace 3 semanas y ya cuenta con más de 129,000 visitas. Si seguimos bajando, vamos a encontrar un video que también fue grabado hace prácticamente 3 semanas y dice, ¿por qué las calles peatonales son una excelente idea? Un video grabado, como le dije anteriormente, hace 3 meses, mejor dicho, y ya cuenta con más de 47,000 visualizaciones. Si seguimos bajando, vamos a ver otro video, el cual está relacionado con cómo reforestar rápidamente nuestras ciudades. Y me imagino que aquí dan una serie de consejos y tips para que esto suceda. Este es un video que alcanzó 81,000 visualizaciones y fue grabado hace 6 meses. Y si seguimos bajando, nos podremos encontrar muchísimos otros temas interesantes relacionados con estos temas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. La ciudad de Barcelona es una impresionante urbe que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, llegando a ser pionera en tecnología y muestra de esto es su planeación. Con sus amplias calles y avenidas, además de sus icónicas plazas y ramblas, se ha convertido en un referente de la planificación urbana a nivel mundial, que le ha dado reconocimiento y parte de la belleza que regala a sus visitantes. Pero, ¿cómo ha sido planeada? ¿Quién ha sido el cerebro detrás de ello? Y a todo esto, ¿por qué tan cuadrada? No me digas que el que ha planificado todo esto ha sido Antonio Gaudí. En este video responderemos a estas preguntas, así que si te interesa quédate. No sin antes suscribirte para más videos como este. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. A lo largo del siglo XVIII y parte del XIX, la situación sanitaria y social de la población de Barcelona se había convertido en asfixiante. La muralla medieval que había permitido a la ciudad resistir 7 asedios entre 1641 y Porque la ciudad de Barcelona estuvo amurallada hace muchísimos años. O sea, en el siglo XVII y XVIII. No lo puedo creer. Pensé que nunca, aquí nunca había existido esto de los castillos y las murallas. Pero bueno, me estoy percatando de que ha sido todo lo contrario. 1714 representaba ahora un freno a la expansión urbana. Entonces, si estuvo amurallada, seguro que también tiene castillos cerca de ella. Los 6 kilómetros de esta muralla rodeaban una superficie un poco encima de las 200 hectáreas. También, el crecimiento demográfico había elevado la población de 115,000 habitantes en 1802 a 140,000 en 1821. Por Dios, miren cómo había aumentado la población en esta ciudad a raíz de estos años. Y llegó a los 187,000 en 1850. Las condiciones de salubridad empeoraban debido a la densidad y a la falta de infraestructuras sanitarias como redes de alcantarillado o agua potable. En ese entonces, Barcelona tenía una importancia militar y estratégica muy grande, gracias al establecimiento de su ciudadela, y cualquier intento por poblar los valles fuera de las murallas era reprimido con el derribo de las construcciones, porque, según esto, impedían la defensa de la ciudad, como ocurrió en 1813. Es así como en 1841 el Ayuntamiento de Barcelona convocó a un concurso para desarrollar la ciudad fuera de las murallas, eligiendo el 9 de septiembre el trabajo propuesto por Pedro Felipe Monlou. En este trabajo el médico proponía en su escrito expandir la ciudad entre el río Llobregat y el Besós,
argumentando que contribuiría al desarrollo industrial de la ciudad de Barcelona. Pero no fue hasta 1854 cuando se dio la orden de... A ver, esto es como un mapa cartográfico de una vista de la ciudad desde arriba. Ahora, mi pregunta es, esto que está a la izquierda, lo más alejado, esto debe ser un castillo y entonces todo lo que está a su alrededor debe ser una montaña como tal. derribar las murallas. Y Aunque entonces, para abajo debe ser, o sea, el mar Mediterráneo. la orden dictaba mantener la muralla del mar, el castillo de Montjuic y la ciudadela. Ah, es que era un castillo. Y esto una ciudadela. Sin embargo, este era el preludio de lo que ocurriría años después con la ciudad de Barcelona. Después del derribo de las murallas, el ayuntamiento lanza nuevamente un concurso para diseñar la expansión de la ciudad, resultando ganador el proyecto Antonio Rovira y Trías en 1859. Este proyecto consistía en una parrilla que rodeaba la antigua ciudad, pequeño y que en palabras del propio Rovira afirmaba que los proletarios no podrían vivir en lo que propiamente tendría que llamarse la ciudad de Barcelona. Sin embargo, a la par del concurso del ayuntamiento, el gobierno central en Madrid había elegido ya a Ildefonso Cerdá para construir el llamado Plan Cerdá, poniendo la primera piedra el 4 de septiembre de 1860 con la reina Isabel II en la actual Plaza de Cataluña. Con respecto al concurso municipal, se presentaron 13 proyectos. Estos fueron centrados en la mayoría de los casos en la solución del camino de Barcelona a Gracia, que hacía tiempo que se estaba consolidando urbanísticamente como Paseo de Gracia. Parece que la única parte, por lo que me estoy percatando aquí de los mapas y de todos estos concursos que se habían realizado para ampliar la ciudad de Barcelona fuera de las murallas que existieron alguna vez, todos eran cuadrados. Fíjense, como todos eran, no sé, todos los que habían planificado cómo urbanizar tenían la idea de que la ciudad fuera totalmente cuadrada. Todas las calles rectas, sin ningún ángulo, nada redondo. O sea que quizás en estos momentos, si uno ve el mapa de Barcelona, lo único que no es cuadrado es la parte céntrica quizás de la ciudad, que es lo que está dentro de lo que alguna vez hubo una muralla. Que esto me recuerda muchísimo, de cierta manera, a la ciudad que es capital de mi provincia, que es la ciudad de Guantánamo, que es la única ciudad en todo el país que está construida de esta manera, que todas las calles sean rectas y se corten como aquel que dice en 90 grados, porque no hay ninguna curva en ningún momento. Y creo que en algún otro video yo le he comentado cómo se han enumerado, o sea, cuáles han sido los nombres de estas calles. O sea, está el centro de esta ciudad, que es Guantánamo, y a medida que las calles van hacia el norte, la calle primera, o sea, la que más cerca está del centro, es Norte 1, Norte 2 o 2, Norte 3, no me acuerdo ahora cómo es que se llama, y así hasta llegar hasta el 18 Norte, que es la última calle de la ciudad de Guantánamo. Lo mismo sucede hacia el sur, que hay un 18 Sur, y no me recuerdo si llega hasta el 12 Oeste y el 13 Este, no me recuerdo, pero bueno, así es como se van nombrando las calles en Guantánamo, y es muy, muy fácil ubicarse. Ocupaban una menor superficie y eran destinados a acoger menos personas. En cuanto al plan de Cerdá, consistía en urbanizar desde el río Llobregat hasta el Besós, como se había propuesto antes, mediante una parrilla. Y aquí, a ver, este centro de este plano que están presentando aquí, me imagino que es donde está la Sagrada Familia, porque he visto mapas de la ciudad de Barcelona y todo como que llega, todas las calles de esta ciudad están diseñadas como para que lleguen a este, vamos a decirlo de cierta manera, monumento que identifica la ciudad de Barcelona. Casi uniforme, únicamente alterada por ciertas avenidas en diagonal y la antigua ciudad de Barcelona, la ciudad vela. Su principal idea era hacer justicia social urbanística, un urbanismo humanitario que diera confort e igualdad a sus ciudadanos sin diferenciar si eran ricos o pobres. Tanto se llegó a preocupar Ildefonso Cerdá que realizó un estudio sobre las condiciones de la vida de los barceloneses, que residían en lo que conocemos ahora como la ciudad vela, y comprobó que los principales problemas eran la densidad, la movilidad y la mortalidad. Una calle estrecha significaba más muertes en caso de epidemia. Para solucionar dichos problemas trató de hacer una ciudad más higiénica. Que por supuesto, me imagino que la antigua ciudad de Barcelona, que ahora está incluida dentro de la ciudad de Barcelona como la conocemos todas ahora, el sol nunca debía haber llegado al suelo donde están, por ejemplo, caminando estas personas, porque al ser calles tan estrechas y
tan altas, o sea, las construcciones tan altas, aquí cuando más llegaría a dar el sol en el centro de las calles sería al mediodía. Y aún así no estoy muy seguro de que esto sucediera. con una mejor movilidad Y y entonces esto trae consecuencias como que haya mucha humedad, que si ocurre una epidemia se propague mucho más rápido. Quizás al haber mucha humedad, vamos a decirlo, de cierta manera se creen pozos de agua que sean muy difíciles de erradicar, lo que por supuesto en el siglo XXI ya estos problemas no pasan, pero quizás cuando existía esta ciudad como tal, dentro de la muralla, esto era un problema urbanístico. más saludable. La extensión del ensanche sería 10 veces más la extensión en la ciudad de dicho momento. En el plano propuesto por Cerdá para la ciudad destacaba el optimismo y la ilimitada previsión de crecimiento de esta, la ausencia de un centro privilegiado, su carácter matemático, geométrico y con visión científica. Este urbanista asignó un papel clave a los parques y jardines interiores de las manzanas, aunque la posterior especulación alteró mucho este plan. Entre las principales novedades también destacaban las manzanas octogonales que incorporaban los chaflanes para facilitar la circulación y la orientación de estas, el cual permite que todas las viviendas, sin excepción, reciben el sol, la luz natural y la ventilación como pedían los movimientos higienistas en ese momento. Y pensar que todas estas cosas la tienen que estudiar un arquitecto y un ingeniero civil, que son los encargados de diseñar y hacer posible de que todo esto se cree. Además de estos aspectos higienistas, a Cerdá le preocupó la movilidad. De hecho, fue pionera en este tema. Definió una anchura de calles nunca vista, en parte para huir de la inhumana densidad que vivía la ciudad, pero también pensando en un futuro motorizado con unos espacios propios separados de los de la convivencia social que lo reservaba por zonas interiores. Lo que aún hoy continúa sorprendiendo es la capacidad de Cerdá para prever el protagonismo de los medios de transporte en el trazado de la ciudad, un factor que ha permitido que Barcelona haya podido adoptar los cambios profundos que los tiempos habrían de traer, como si en realidad los hubiese estado esperando desde hace 160 años. Oigan, en lo que pensó este arquitecto, porque yo me atrevo a decir que es un arquitecto o un ingeniero civil. Él, fíjense, quizás en su época no existía o no estaba tan diversificado, creo que esa es la palabra, los vehículos a motor. Y ya él desde esos tiempos, fíjate si fue un pionero en esto de la urbanización y la arquitectura, que cuando diseñó los planos para la extensión o expansión, mejor dicho, de esta ciudad de Barcelona, diseñó calles súper anchísimas, previendo de que algún día esta ciudad se llenaría de vehículos. Y esto ha permitido a lo largo de los años que se hagan muy buenas planificaciones para introducir nuevos vehículos quizás de mayor porte en esta ciudad. Cosa que yo me atrevo a apostar de que no podría ser posible en la antigua ciudad de Barcelona, que estaba amurallada, porque por lo que me he podido percatar, son calles muy pequeñitas, que yo me atrevería a apostar de que quizás en alguna de estas calles no puede transitar ningún vehículo, o sea que solamente es peatonal. La cuadrícula hipodámica de Cerdá preveía calles de 20, 30 y 60 metros de anchura. Este es uno de los aspectos fundamentales del ensanche de Barcelona. Que me imagino que en los tiempos que él había planificado eso, lo habrían llamado que era un super loco, porque ¿quién en esa época hubiese planificado esto tan ancho así? Donde hoy nos podemos plantear la introducción de carriles bus, carriles bici y vías verdes porque el criterio con el que se diseñaron las calles fue en el principio la independencia de los diferentes modos de transporte. Las manzanas por su parte tenían construcción solo en 2 de los 4 lados, para lo cual daba una densidad de 800.000 personas en el proyecto completo. Cerdá así concibió dos formas básicas para situar los edificios. Una presentaba dos bloques paralelos situados en ambos lados opuestos, dejando en su interior un gran espacio rectangular destinado a un jardín, y la otra presentaba dos bloques unidos en forma de L, situados a dos lados contiguos de la manzana, quedando en el resto un gran espacio cuadrado que también era destinado a un jardín. La sucesión de manzanas del primer tipo daba como resultado un gran jardín longitudinal que atravesaba las calles, y la agrupación de 4 manzanas del segundo tipo, convenientemente dispuestas, formaban un gran cuadrado edificado atravesado por 2 calles perpendiculares. Tú sabes quiénes deben disfrutar bien de este video, un arquitecto o un ingeniero civil, porque, oigan, esto es más que urbanismo, esto es historia de cómo Barcelona es lo que es hoy. Y con sus 4 jardines unidos en uno. Así, con el diseño original, el ensanche se habría ocupado totalmente hacia 1900,
Si bien tanto el propio Cerdá como posteriormente algunas acciones especuladoras lo densificaron sustancialmente, aunque lo que sí se mantuvo fue la profundidad de 28 metros de los edificios. Este tipo de desarrollo fue denominado por él mismo como el ensanche ilimitado, una cuadrícula regular e imperturbable a lo largo del trazado urbano. A diferencia de otras propuestas que rompían su ritmo repetitivo para meter espacios verdes o servicios, la propuesta de Cerdá los englobó internamente y permitió fijar una repetición continua en el plan con capacidad de alterarlo cuando conveniera. Este es el resultado del por qué Barcelona es tan cuadrada. Cerdá desplegó el trazado sobre la columna vertebral de lo que hoy es la Gran Vía. Para mí, Cerdá fue un genio en su época. Trabajó con módulos de 10 por 10 manzanas que Cerdá consideró un distrito para una mejor gestión, lo que en nuestros tiempos se convertiría en las famosas supermanzanas de Barcelona. Tema para otro video, por cierto. Así, durante la década de 1870 se produjo un progreso notable ya que los inversores vieron una gran oportunidad de negocio. El retorno de los criollos con el final de las colonias en las Américas aportaba capitales importantes que se tenían que invertir y con mejor destino. A pesar de su buen diseño, el proyecto sufrió varias opiniones en contra. Por su carácter antiautoritario, antijerárquico, igualitario y racionalista del plan que topaba directamente con la visión de la burguesía, que prefería tener como referente la nueva ciudad de París de Haussmann o la Washington de l'Enfant, con una arquitectura de carácter más particularista. Por ejemplo, Domènech i Montaner, arquitecto catalán, aseguraba que la anchura de las calles produciría unas corrientes de aire que impedirían una vida confortable. Como afronta, distribuyó los pabellones de su Hospital de San Pablo en dirección contraria a la alineación de las calles. Algo bastante curioso, que sin embargo vemos cómo rompe con... Miren qué curiosidad lo que previno o este arquitecto, cuyo nombre ahora mismo se me fue, ya no lo tengo en la memoria porque son personas que no conozco muy bien, o sea, tendría que volver a ver el video, planificó este hospital de manera en sentido contrario de quizás la distribución del aire que iba a circular por la ciudad para evitar o de cierta manera impedir que el aire que circulara por estas mismas afectaran su hospital. Esto es como un trabalengua, pero lo que acabo de decir, pero bueno, espero que lo hayan entendido. la trama. Incluso en 1905, 50 años después de la aprobación del plan, Prat de la Riba, político catalán, manifestaba una profunda indignación contra los gobiernos que nos impusieron la monótona y vergonzosa cuadrícula, en vez del sistema. Pero ¿quién dice que eso está feo? Si eso está bonito, porque para mí la ciudad, las fotos aéreas y las vistas aéreas que he visto de la ciudad de Barcelona, verla que sea tan perfecta, tan cuadrada, tan organizada, eso es lo mejor que hay. ¿O ustedes prefieren algo desorganizado como quizás es la parte antigua de la ciudad de Barcelona? Que él soñaba de la ciudad irradiada a partir de la vieja capital, como lo había propuesto Rovira y Trías. La oposición a Cerdá y de su plan por parte de la población facilitó la aparición de unas actividades especulativas y argumentos que trataban de conseguir un mayor espacio construido. El primero de ellos fue que si las calles tenían 20 metros de ancho, bien podían aumentar la profundidad de los edificios de esta misma medida. Se ocupó posteriormente la zona central de las manzanas con edificaciones bajas, destinadas en la mayoría de los casos a talleres y pequeñas industrias familiares, desapareciendo con eso la mayor parte de los jardines centrales, con lo cual, como último recurso para aumentar el suelo construido, se unieron los dos laterales, ya construidos con los edificios que los unían y cerrando por completo la manzana. Parecía que en este punto finalizaba el proceso especulativo, pero apareció un nuevo argumento. Si las calles tenían 20 metros de ancho, no tendrían que haber inconvenientes en que los edificios tuvieran una altura de los mismos 20, en lugar de los 16 metros proyectados, ya que el aumento de altura, estando al sol en 45 grados, ilumina cualquier edificio en su totalidad sin que ningún edificio vecino le hiciera sombra. Este argumento, unido a la construcción de techos más bajos, dio como resultado que se ganaron 2 pisos de altura. Estas transformaciones posteriores dieron la forma a lo que Barcelona es hoy en día. Es de destacar que el ensanche se ha Por Dios, este video realmente tengo que verlo 2 veces y se lo voy a enseñar a mi mamá para que lo vea y vea la historia de la construcción de esta ciudad. construido de una forma precaria pero consistente, en la que los propietarios han pagado la reparcelación y la cesión de terrenos, así como una primera urbanización, y la definición de la sección de la acera y la introducción del arbolado. De esta manera, hablar del ensanche es marcar un antes y un después en la historia de la ciudad. La planificación urbana ha influenciado bastante en cómo se ha desarrollado Barcelona, convirtiéndola en un referente mundial en este tema y sobre todo en los temas de movilidad, espacio público y por supuesto arquitectura. El resultado ha sido una ciudad compacta, compleja y diversa,
referente actual en los modelos de ciudades sostenibles. Ahora bien, ¿te imaginas a Barcelona bajo la visión de los otros proyectos? Yo realmente no me lo hubiese imaginado bajo otro proyecto, porque a mí me gusta este diseño tan organizado y tan cuadrado que tiene esta ciudad. ¿Qué mejoras harías al ensanche? Comenta lo que quieras y recuerda dejar tu like y suscribirte si te ha gustado este video. Hasta la próxima. Bueno, esto es un video que me ha gustado muchísimo. O sea, para mí, yo tendría que verlo 2 o 3 veces como para aprenderme la historia de la urbanización de esta ciudad. Pero este video está lleno de curiosidades de cómo fue que se planeó esta urbanización. Fue a través de un concurso que se realizó, porque se estaban dando cuenta los arquitectos de esa época de que ya esta ciudad, o sea, la ciudad antigua de Barcelona, se estaba quedando pequeña y como todo el mundo se estaba concentrando aquí, ocurrían varias cosas, como que si había una epidemia, era más fácil que todo el mundo la contrajera. Había muchísima densidad y que ya todo se estaba quedando pequeñito. Entonces, se realizó un concurso como para expandirla, donde se presentaron diferentes, vamos a decirlo, proyectos. O sea, hubo uno que era que se construyera la ciudad quizás de forma cuadrada, pero de forma radiante. O sea, que la ciudad antigua fuera de donde saliera y se extendiera a todo lo ancho así la ciudad, aunque fuera cuadrada. Ese diseño yo lo veo un poco, vamos a decirlo de cierta manera, un poco cheito. A lo mejor si se hubiese cumplido, si se hubiese realizado, a lo mejor fuera otra cosa. Pero no sé, desde mi punto de vista lo veo un poco feo, vamos a decirlo así. Este es el que es el que es, señores, porque todo está organizado, todo está cuadrado, las alturas de los edificios estaban bien pensadas, el centro de cada cuadra, como decimos aquí, o cada manzana, está bien diseñado para que circule el aire, para que el sol, cuando esté en el punto más alto, le dé el centro. Vaya, ¿para qué hablar de esto? Ahora, no le puedo hablar sobre los arquitectos porque es primera vez que los escucho y ahora mismo en estos momentos yo no me acuerdo ya del nombre de ninguno. Y lo otro es los años, porque esto es un video de una manera, vamos a decirlo de cierta manera, que se hace muy rápido y ya se me van olvidando los años en que se han ido construyendo esta ciudad a lo largo de la historia. Ahora, un video que sí me hubiese gustado ver, aunque fuera un video short, como decimos aquí, un video cortico, es un video que vaya mostrando así en pequeños segundos la transformación que ha tenido la ciudad de Barcelona a lo largo y ancho de todos los años, desde que se empezó a construir, desde que se puso la primera piedra. No sé ustedes qué le pareció este video, si le ha llamado muchísimo la atención, si le ha sido muy interesante, no sé, no sé, díganme ustedes, si alguien es arquitecto, déjenme aquí abajo las opiniones. O por supuesto, ingeniero civil o constructor también. O sea, no vamos a discriminar a nadie. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis video reacciones. Te recuerdo que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido esta video reacción, el video original y por supuesto, regálame tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Te recuerdo que hacer estas simples acciones es completamente gratis. No te va a costar nada. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.